Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones y especulaciones que ha mantenido a miles de fans al borde de sus asientos. Hoy vamos a hablar de un tema que ha revolucionado las redes sociales, de un título que ha resonado con fuerza: Kerem Bürsin, mensaje directo a Hande Erçel, esto no puede pasar sin ti. Si han escuchado bien, vamos a desgranar este intrigante mensaje y lo que podría significar para dos de las estrellas más queridas del panorama turco. Si son tan apasionados como yo por las dinámicas entre celebridades, especialmente cuando hay un trasfondo de lo que pudo haber sido o lo que podría ser, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse. No querrán perderse nada de lo que tenemos preparado. Y por supuesto, activen esa campanita para que les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos al meollo de la cuestión. El título Kerem Bürsin, mensaje directo a Hande Erçel, esto no puede pasar sin ti, ha encendido todas las alarmas y ha desatado una oleada de comentarios, análisis y teorías. ¿De qué mensaje se trata? ¿Quién lo ha visto? ¿Qué significa realmente esa frase tan poderosa? Bueno, para empezar, es importante contextualizar la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ambos se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, y como suele ocurrir con las parejas que comparten química en pantalla, rápidamente surgieron rumores de un romance en la vida real. Y efectivamente más tarde confirmaron su relación, convirtiéndose en una de las parejas más seguidas y queridas por el público. Sus seguidores los apodaron cariñosamente Kerem Hande y cada aparición pública, cada foto juntos, era un evento que revolucionaba Internet. Fueron un verdadero fenómeno, una pareja que inspiró a muchos y que demostró una conexión palpable. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser complejas. Después de un tiempo, la noticia de su separación golpeó a sus fans como un rayo. Fue un momento agridulce, ya que aunque entendían que las cosas cambian, la idea de que esta pareja tan especial ya no estuviera junta era difícil de asimilar para muchos. A pesar de la separación, ambos han mantenido una relación cordial y de respeto, e incluso han habido momentos en los que se les ha visto juntos en eventos o se han defendido mutuamente en redes sociales, lo que siempre alimentaba la esperanza de sus fans más románticos. Y es aquí donde entra en juego este misterioso mensaje. En el mundo de las redes sociales, la información, o a veces la desinformación, viaja a la velocidad de la luz. Un comentario, un like, una reacción, puede ser interpretado de mil maneras. Este título que nos ocupa sugiere que Kerem Bürsin ha enviado un mensaje directo a Hande Erçel y que este mensaje contiene la frase «esto no puede pasar sin ti». Ahora, la gran pregunta es, ¿a qué se refiere Kerem? ¿Qué es lo que no puede pasar sin ella? Y más importante aún, ¿es este mensaje algo del pasado, del presente o una simple especulación? Hay varias teorías circulando. Una de las más populares es que este mensaje podría estar relacionado con un proyecto profesional. Ambos son actores muy talentosos y exitosos. ¿Podría ser que Kerem esté trabajando en algo nuevo y que considere que Hande sería la CEO protagonista ideal? La química que compartían en Sen Kalkapm era innegable, y una nueva colaboración entre ellos sería un verdadero bombazo para la industria y, por supuesto, para sus seguidores. Imaginen la expectación, el revuelo mediático. No sería descabellado pensar que Kerem, reconociendo el éxito que tuvieron juntos, podría estar contemplando la posibilidad de volver a trabajar con ella. Quizás un nuevo proyecto televisivo, una película, o incluso un proyecto de producción. La frase «esto no puede pasar sin ti» encajaría perfectamente en este contexto, expresando la necesidad de su talento y de su presencia para que el proyecto sea un éxito. Otra interpretación, quizás más emotiva, es que el mensaje podría ser de carácter personal. A pesar de la separación, es posible que aún exista un profundo cariño y respeto mutuo. Esto no puede pasar sin ti podría referirse a algún momento importante en la vida de Kerem, a alguna decisión que deba tomar, o a algún evento significativo en el que él sienta la ausencia de Hande o necesite su apoyo, consejo, o simplemente su presencia. A veces, incluso después de una relación, las personas mantienen un vínculo especial, una conexión que trasciende la etiqueta de expareja. Podría ser que Kerem esté pasando por un momento difícil, o preparándose para un gran cambio, y en su pensamiento, Hande ocupa un lugar importante, quizás como confidente, como amiga, o como esa persona que siempre lo ha entendido de una manera especial.
También existe la posibilidad de que este mensaje sea un guiño, una forma de decir que el éxito o la magia que él experimentó en su vida, o en su carrera, de alguna manera estuvo intrínsecamente ligada a Ande. Quizás él siente que una parte de su propia historia, de su trayectoria, no puede ser completamente comprendida o completada sin la presencia o la influencia de ella. Es una forma de reconocer el impacto significativo que Ande ha tenido en su vida, ya sea en lo profesional o en lo personal. Ahora bien, es crucial recordar que en el mundo digital, las palabras pueden sacarse de contexto o incluso ser inventadas. No tenemos confirmación oficial de que Kerem Bürsin haya enviado un mensaje directo a Hande Erçel con esa frase exacta. Sin embargo, la viralización de esta supuesta comunicación habla mucho del impacto que ambos siguen teniendo en la opinión pública y en sus seguidores. La gente anhela verlos juntos, ya sea en pantalla o para los más románticos, de nuevo como pareja. Esta expectativa, este deseo colectivo, es lo que hace que cualquier pequeña pista, cualquier indicio, sea magnificado y analizado hasta el último detalle. Las redes sociales son un campo de batalla de interpretaciones. Un comentario aparentemente inocente puede desatar una tormenta de teorías. Y en el caso de Kerem y Hande, la conexión que crearon en Senkalkapm fue tan fuerte que para muchos, su historia de amor en la ficción se extendió a la vida real y se convirtió en un referente. Por eso cualquier comunicación entre ellos, real o imaginada, genera tanto interés. La frase "esto no puede pasar sin ti" es intrínsecamente poderosa. Implica dependencia a necesidad, la idea de que algo fundamental está incompleto sin la otra persona. Podríamos especular sobre la fuente de esta información. ¿Fue un desliz en una entrevista? ¿Un comentario en redes sociales que se borró rápidamente? ¿Una confidencia que llegó a oídos de alguien y se filtró? La ambigüedad es lo que alimenta el misterio y mantiene viva la conversación. Y en el mundo de las celebridades, el misterio vende. Pensemos en la reacción que un mensaje así, si fuera real, provocaría. Los fans se volverían locos. Habría un fervor instantáneo. Las cuentas de fans, los foros, las plataformas de noticias de entretenimiento, estarían inundadas de discusiones. Y si, como mencionamos, estuviera relacionado con un proyecto profesional, la expectativa por verlo hecho realidad sería altísima. Si fuera personal, la curiosidad por saber la naturaleza de esa conexión continuaría siendo un tema de debate. Lo que sí es indiscutible es el cariño y el respeto que Kerem y Hande aún generan. Ambos son actores talentosos con carreras sólidas y una base de fans leales. Han demostrado madurez al mantener una relación cordial después de su separación, lo cual es admirable en una industria que a menudo puede ser muy dura. Este respeto mutuo es, quizás, la base de cualquier comunicación que puedan tener, y es algo que sus seguidores aprecian. Así que, volviendo a la pregunta central, ¿qué significa Kerem Bürsin mensaje directo a Hande Erçel? ¿Esto no puede pasar sin ti? Podría significar un proyecto profesional soñado, una oportunidad laboral que solo puede ser exitosa con la participación de Hande. Podría ser una reflexión personal, un momento de vulnerabilidad en el que Kerem reconoce la importancia de Hande en su vida, ya sea pasada o presente, como apoyo o como figura clave. O podría ser simplemente una forma de expresar la química y la conexión única que compartieron, un recuerdo de los buenos tiempos que marcó un antes y un después en sus vidas y carreras. Lo emocionante de este tipo de situaciones es la especulación, la posibilidad de imaginar escenarios. Nos permite a nosotros, los fans, ser parte de la historia, crear nuestras propias narrativas. Y mientras esperamos que la verdad salga a la luz, si es que sale, podemos disfrutar de la intriga y del debate. Lo que está claro es que Kerem Bürsin y Hande Erçel, incluso separados, continúan teniendo un lugar muy especial en el corazón de muchos. Y ahí lo tienen, amigos. Hemos desglosado el intrigante título Kerem Bürsin mensaje directo a Hande Erçel, esto no puede pasar sin ti. Hemos explorado las posibles interpretaciones, desde proyectos profesionales hasta reflexiones personales, y hemos recordado la fuerte conexión que ambos comparten y el impacto que siguen teniendo en sus seguidores. La verdad detrás de este mensaje podría ser muchas cosas, o quizás nada concreto en absoluto, pero lo que sí sabemos es que la simple mención de sus nombres juntos, y una frase tan cargada de significado, es suficiente para generar un enorme interés y debate. Es un testimonio del cariño y la admiración que el público tiene por ellos y por la magia que crearon en pantalla. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en esta exploración.
Ha sido un placer desentrañar este misterio con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que podría significar este mensaje? ¿Han visto alguna pista que nosotros hayamos pasado por alto? Déjenme sus teorías y pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante e informativo, por favor, no olviden dejarle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y con otros fans de Kerem y Ande que puedan estar interesados en esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban al canal y activen la campanita. No se pierdan nuestros próximos vídeos llenos de noticias, análisis y todo lo que amamos del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme para todos. Adiós.